Los inversores de la empresa Aratirí y sus subsidiarias iniciaron una demanda millonaria contra el Estado uruguayo por incumplimiento del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay en relación a las inversiones en el proyecto de mineral de hierro Valentines, uno de los más grandes yacimientos a nivel mundial. Esa expresión está citada textual del comunicado difundido el jueves, en el que se confirmó el litigio internacional y donde se enumeró algunos de los perjuicios que estos empresarios dicen haber sufrido y que configurarían violaciones al tratado. Entre ellos, varios cambios en las reglas de juego en cuanto al derecho exclusivo en la concesión de explotación del proyecto Valentines y reiteradas reubicaciones de la que sería su terminal portuaria. El arbitraje se inició bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocida como UNCITRAL. Hemos hablado de esto, la novedad es del jueves, tuvimos un primer enfoque el viernes temprano. No ha habido reacciones oficiales, no ha habido en el gobierno actual ni en el anterior aún comentarios de los jerarcas involucrados en el asunto. A la espera de esos pronunciamientos, vamos por otro lado hoy. Raúl Viñas, integrante del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, que se opone a la minería metalífera a cielo abierto, es un hombre que advirtió desde el comienzo que este proyecto no era un buen negocio para Uruguay. La empresa debería agradecerle al gobierno de la época y no realizar esta acción, dijo en un correo electrónico que nos envió el viernes pasado. Bueno, justamente en los próximos minutos vamos a conversar con él a propósito de lo que puede venirse y las consecuencias de este planteo. Viñas, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, buenos días, Romina. Buenos días a toda la audiencia también, por supuesto. Viñas, antes de entrar en los detalles, a ver, ¿cómo tomó la noticia del reclamo iniciado por Aratirí? ¿Le sorprendió? No, realmente era algo que ya lo esperábamos. Nosotros esperábamos por dos puntas que pudiera venir algo de esto. Por un lado, una posible compra por parte de nuestro gobierno de la información generada en el proyecto, compra que nosotros considerábamos altamente inconveniente porque ese proyecto no agrega al conocimiento geológico de nuestro país. Y si no, la otra era en caso de que eso fracasara o quizás en una forma de impulsar eso, un juicio al Estado. Hagamos un poco de historia y recordemos algo de Aratirí, ¿verdad? Esta empresa comienza a tener contacto con el gobierno de José Mujica allá por el año 2011 más o menos, ¿no? Sí, anteriormente ya había estado acá el señor Pramoda Gargual, habían tenido en el año 2009 una entrevista con el entonces, 2010, disculpen, vicepresidente de la República, y la empresa había hecho un cambio, había cambiado su representante, digamos que era en aquel momento una señora, y había colocado al ingeniero Puntigliano, del cual quiero aclarar que tenemos un trato muy cordial y con el cual nos tratamos, así como con mucha otra gente de Aratirí, ya sea de los cuadros jerárquicos de ellos, como también de la gente del sindicato, porque por suerte aquí estamos en Uruguay y en Uruguay podemos conversar entre todos aunque tengamos posiciones diferentes. Bueno, a ver, inicialmente los planes de Aratirí fueron desarrollar su proyecto en los departamentos de 33, Durazno y Florida, ¿no? El complejo minero iba a abarcar 14.500 hectáreas, dentro de las cuales las minas en sí, que serían 5, iban a ser 5, iban a ocupar 522 hectáreas. La idea inicial era extraer 18 millones de toneladas de concentrado de hierro de Valentines al año, esto en un periodo aproximado de 20 años. Por otro lado, Aratirí en todos esos años en los que estuvo negociando nunca logró, ¿verdad?, que la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA, le otorgara una habilitación ambiental. También hubo dificultades en torno a la ubicación del puerto de donde pensaba sacar su producción, eso lo vamos a ver después, pero para el gobierno también era una forma de reactivar una zona deprimida del país, ¿verdad? Y que le iba a significar un ingreso importante por el canon que iba a cobrar, ¿verdad? Eso era lo que se señalaba, por lo menos. Incluso se hablaba de un fondo que para gastar futuras generaciones. A futuras generaciones. Realmente la isla de la fantasía. Por varias cosas. En primer lugar, Emiliano hace un ratito decía que el comunicado dice
uno de los yacimientos más grandes del mundo. Eso es textual del comunicado. Exactamente. Pero ya ha habido discusiones sobre ese término desde entonces, desde el jueves mismo. Evidentemente, no es ni cerca. Los yacimientos de Valentines son, como todos los yacimientos de metales de nuestro país, muy pobres. Si tú quieres sacar 1 tonelada de hierro de ese yacimiento, por la concentración que tiene el hierro en la roca, tienes que hacer un pozo 3 veces más grande que el que haces, por ejemplo, en Australia, donde el hierro ya tiene la ley necesaria, el 66-68%, para ser sacado de la tierra y enviado directamente a los barcos. La otra isla de la fantasía que estaba en eso que tú decías, Romina, que son lo que presentaba la empresa, es algo relacionado con la limitación en cuanto al tamaño del complejo minero. El complejo minero tenía en sí, eran 500 hectáreas los pozos, pero cada pozo estaba asociado a pilas de estériles, montañas de roca molida, desperdicio del yacimiento, que ocupaban en promedio 900 hectáreas para cada uno de esos pozos, que eran 5, y que llegaban a alturas de 100 metros, o sea, esa era la planificación. La otra isla de la fantasía que está colocada ahí, en la cual lamentablemente fue apoyada también desde el gobierno de la época, es el hecho de que el proyecto iba a sacar 18 millones de toneladas y durar 20 años. Los yacimientos que ellos exploraron, conocidos en nuestro país desde la década del 60 y están publicados con los mismos nombres que las minas que ellos pusieron ahora, no tienen hierro para ese ritmo durar más de 10 o 12 años, y así lo pusieron ellos oficialmente en sus informes a la DINAMA. El informe a la DINAMA de octubre del 2011 dice claramente que la explotación será dentro de un periodo de 12 a 13 años. Después para la prensa, digamos, para hablar hacia afuera, salieron a decir otras cosas. Ese es el problema a veces cuando uno trata con este tipo de empresas, que por un lado están tratando de obtener fondos para lograr sus objetivos. Claro, porque Aratirí precisaba de ese contrato firmado con el gobierno para poder justamente conseguir fondos, ¿verdad? Exactamente, la prueba la tenemos hoy de que ese contrato nunca se firmó y que entonces vemos cómo la empresa ni siquiera le pagó los despidos a sus empleados. Ahora el mes que viene se le remata todo lo que tienen en forma mueble, o sea, desde los escritorios hasta las máquinas se les remata todo para pagar lo que no pagaron, incumpliendo ellos también ahí un convenio en el Ministerio de Trabajo. Siguiendo con el repaso y la historia de Aratirí, en el medio de toda la negociación, mientras que se hablaba de la inversión, Uruguay realizó cambios legislativos motivados por lo que iba a significar, ¿no?, la llegada de Aratirí. Con todo derecho como nación soberana. Por un lado modificó el Código Minero y por otro lado la ley de megaminería, ¿no? Aprobó la ley de megaminería. ¿Podemos recordar brevemente qué implicaron esos cambios en líneas generales? La modificación del Código Minero que se hizo venía colocada dentro de la ley de presupuesto del gobierno de Mujica. Se trató finalmente aparte, eran 13 artículos y ahí se hicieron varias modificaciones, muy pocas de las cuales afectaron los minerales de clase 3, que son los metálicos. La mayor parte de las modificaciones del Código Minero tuvieron que ver con la parte de hidrocarburos. La ley de megaminería, sí, esa ley, nuestro movimiento, el Movimiento Uruguay Libre y muchos otros alrededor nuestro nos opusimos a esa ley. La veíamos como inconveniente y además entendemos que era totalmente a favor de las empresas mineras. Digamos solamente 2 puntos claves. Uno de ellos, si yo soy minero hoy, hay áreas del territorio nacional, aquellas que se consideran rurales naturales, que yo no puedo explotar. Si soy megaminero y gracias a esa ley, puedo ir y explotarlas. Otra más, en el artículo 10, hay una cosa que se llama conjuntos económicos. Yo puedo ser dueño de varias empresas de diferentes rubros y la DGI me va a tratar como un grupo económico. Esa ley específicamente ponía que las empresas megamineras no formaban grupo económico con las demás empresas aunque fueran del mismo dueño. Entonces eso puede dar casos muy complicados donde es muy difícil para la DGI vigilarlos o lograr establecer las relaciones. Por ejemplo, si Aratirí se hubiera instalado y precisara llevar gasoil, tuviera ella una empresa de camiones, no sería parte del conjunto económico de Aratirí. Entonces, los costos de esos fletes, el manejo de esos camiones y todo lo demás, no estaría relacionado con la operación de la mina y podría generarle pérdidas al Estado porque la facturación y los arreglos entre 2 empresas que son hermanas pueden llevar a que finalmente no se genere, por ejemplo, entre otras cosas, impuesto a la renta. En líneas generales, ¿por qué cree que el proyecto de Aratirí terminó fracasando y no se concretó? Hubo 2 líneas. La primera de ellas es que era un proyecto especulativo que debía desarrollarse a velocidad, la mayor velocidad posible, en un esquema de dale que es tarde, para aprovechar una coyuntura en la cual el precio del hierro se multiplicó por 12 a partir del precio que tenía en el año 2005.
Pasada esa coyuntura, los yacimientos de Valentines, que como decíamos recién, no son los mejores del mundo, es más, son yacimientos muy pobres y no permitirían hoy ser explotados, aún en caso que la empresa hubiera comenzado con esa explotación, no daban tampoco para seguir con la operación más allá de la ruptura de esa burbuja de las commodities que había provocado ese ascenso de precio. No le iban a cerrar las cuentas por ningún lado. De ninguna manera. Con el precio de hierro a lo que estaba... Con el precio del hierro que... Ya volviendo a un parámetro más a un parámetro normal, más regular, pero que de cualquier manera está entre 4 y 5 veces más el hierro hoy de lo que estaba en 2005. Lo que pasa que para que Aratirí funcione, para que funcione alguien explotando los yacimientos de Valentines, operación que seguimos considerando totalmente inconveniente para el país porque destruye una porción de territorio que puede tener otros usos, como se vio ahora, ¿tá? Eso precisaría un precio entre 8 y 9 veces mayor, o sea, casi el doble del precio que hay hoy. Entonces, por ahí está una de las razones del fracaso del proyecto Aratirí. Por supuesto. Pero no la única. No, por supuesto. Hubo además una gran oposición. Nosotros no nos adjudicamos el éxito de esto, digamos. Lo consideramos un éxito para el país que Aratirí no se haya instalado, que no se haya hecho esa explotación. No nos lo adjudicamos solo a nosotros. Hubo un montón de fuerzas vivas del Uruguay que se opusieron a eso, incluso dentro del sistema político. ¿Pero y en qué se tradujo esa oposición? ¿Por qué esa oposición de algún modo terminó frenando, terminó frustrando el proyecto? Y en primer lugar porque en algún momento, cuando en el año 14, por ejemplo, a principios del año 14, el gobierno dijo, le vamos a firmar el contrato y que después ellos empiecen a operar, como sea, salimos por todos lados a decirle que el que firmara eso iba a ir preso. Porque eso era ilegal. No se podía firmar el contrato si no se cumplían con las condiciones previas que Aratirí jamás cumplió. En primer lugar, obtener la autorización ambiental. Y en segundo lugar, presentar las garantías económicas que demanda la ley. Al no haber cumplido con eso, Aratirí no podía tener un contrato. Si se le hubiera firmado ese contrato, nos hubiéramos enfrentado a la dura posición de tener que denunciar ante la justicia a miembros de los gobiernos. En perspectiva, ideas, debate y tendencias. Enseguida retomamos la entrevista con Raúl Viñas del Movimiento Uruguay Libre, ahora para examinar el comunicado que Aratirí y sus inversores dieron a conocer la semana pasada. Estamos en diálogo a esta hora en perspectiva con Raúl Viñas, miembro de la organización Uruguay Libre. El tema es la demanda que Minera Aratirí y sus subsidiarias están iniciando contra el Estado uruguayo. Esta demanda que se va a plasmar en un arbitraje internacional. Más temprano, recién, Viñas explicaba desde su punto de vista por qué el proyecto Aratirí fracasó, ¿no? Ahora, resulta que, habiendo fracasado por esos motivos, ¿puede llegar a ocurrir que el Estado uruguayo tenga que poner dinero? ¿Tenga que hacerse cargo de violaciones al Tratado de Protección de Inversiones? Son dos preguntas. ¿Puede ser que el Estado uruguayo tenga que poner dinero? Nosotros decimos que no. No tiene que poner dinero porque esta empresa no terminó con lo que tenía que hacer, no generó para el Estado ninguna obligación. Cuando yo hago exploraciones o hago prospecciones en minería, lo hago a mi riesgo y eso solo me da un derecho a pedir la posibilidad de explotar. Nada más. Entonces, eso no genera el que tenga. El hecho del tratado de inversiones, y las empresas siempre tienen derecho a patalear, y si tú les das la oportunidad, es peor todavía. Acá consideramos que quizás el error que cometió nuestro país, nuestro gobierno específicamente, fue principalmente en convertirse casi en socio de la empresa y en encargarse incluso de las relaciones públicas de la empresa. Bueno, la empresa dice en el comunicado que el gobierno incentivó a los inversores desde el comienzo a que desarrollaran el proyecto. Yo no diría incentivar, pero sí se encargó de publicitar para el interior del país ese proyecto, diciendo mucho más de lo que decía la propia empresa. La pregunta tuya, Emiliano, era con relación al tratado de inversiones con el Reino Unido. Nosotros por ejemplo, somos especialistas en derecho. Pero veamos sí, los puntos que mencionan en el comunicado. Dice, Minera Aratirí y sus subsidiarias contaban con varios permisos de prospección y exploración que les otorgaban un derecho exclusivo a obtener la concesión de explotación del proyecto Valentines. Pero el gobierno implementó cambios a las reglas de juego
afectando específicamente el proyecto y de forma retroactiva. Nunca perdieron ese derecho a pedir la explotación en ninguna de las leyes y como dijimos recién, nosotros nos opusimos a la ley de megaminería porque específicamente le daba muchísimas ventajas, como las que reseñé recién, específicamente a la minera. O sea, era un cambio en nuestro marco legal totalmente a favor de la empresa minera. La lectura de ustedes es que era un cambio a favor de, no en perjuicio de. Siempre lo dijimos y siempre nos opusimos a esa ley. Hicimos una campaña que lamentablemente por razones de la ley, la razón del artillero, digamos, perdimos porque hubo un sector que lo votó positivamente, pero hicimos campaña incluso entre los diputados y senadores explicando por qué los diferentes artículos de la ley iban en contra de lo que podía ser una muy lejana posibilidad de ganar algún dinero con la explotación de hierro en nuestro país. El segundo punto, Romina, donde plantean justamente los perjuicios. Los perjuicios, a ver, van por varios lados. Van por el lado de los puertos, por de el la lado ubicación del puerto, ¿no? Del puerto concretamente dice el comunicado de Aratirí. Además, el gobierno instó a Minera Aratirí a ubicar uno de los elementos claves de su proyecto, el puerto que utilizaría para exportar el hierro producido, en un lugar específico, La Angostura, en un lote propiedad del Ministerio de Defensa. Luego de que los inversores gastaran decenas de millones de dólares diseñando el puerto en ese lugar y haciendo todos los estudios del caso, el gobierno decidió unilateralmente que el puerto del proyecto debía ubicarse en otro lugar, en el que el gobierno quería desarrollar un puerto de aguas profundas. La compañía, dice el comunicado, mostró su buena voluntad y a pesar de los gastos adicionales y el retraso que conllevaba, cambió la ubicación del puerto. Luego el gobierno, dice, volvió a dar vuelta a su posición y derogó las regulaciones sobre el puerto de aguas profundas, tornando aún más incierta la ubicación. Finalmente, cuando la compañía solicitó que se volviera al plan original propuesto por el gobierno, el Ministerio de Defensa se rehusó a permitir el uso de aquel lote a ese efecto. En este sentido, no se incumplió y afectó las reglas de juego, como plantea la empresa, porque está claro que le implicó millones de dólares. En primer lugar, tengamos en cuenta esto. No se afecta lo que no se tiene. La empresa no tenía derechos específicos, como dijimos recién, para hacer una explotación. Entonces, en razón de eso, no le podemos afectar un derecho que ellos nunca tuvieron. En cuanto al establecimiento de un puerto, nuestro marco legal indica que si yo voy a hacer un puerto, tiene que haber una ley que lo habilite. No está permitido que cualquiera venga y coloque muelles y haga de nuestra costa cualquier cosa. Y eso está muy bien que se haga. Y es algo que debemos de defender. En tercer lugar, es falso que hayan gastado decenas de millones de dólares en los estudios del puerto. Y vamos a aclarar rápidamente por qué. Cuando presentaron su estudio en octubre del 2011 a la Dinama, declararon que habían invertido en el proyecto 60 millones de dólares en total. Eso incluye todas las perforaciones que se hicieron, todo lo que se compró, todo 60 millones de dólares. Nosotros hicimos los cálculos en base al costo que tienen las perforaciones, la cantidad de metros que ellos perforaron y demás, y nos da un poco menos, nos da entre 45 y 50 millones de dólares que verdaderamente habrían invertido. ¿Tá? En el puerto específicamente, la inversión que hicieron para los estudios fue mínima. Tanto es así que en un campo con el que yo trabajo, que es la parte de meteorología, ellos colocaron medidores de viento durante 3 meses en verano y nada más que eso para medir todo el tema de vientos para establecer un puerto. Vayamos a la historia de nuestro país. 1895, Comisión de Estudios para la Ampliación del Puerto de Montevideo, que fue el origen de los servicios meteorológicos oficiales en el Uruguay. Los estudios previos para diseñar las escolleras, como la escollera Sarandí y demás, llevaron más de 3 años. Y esta gente puso aparatos 3 meses. Decía que ellos declararon 60 millones de dólares y recuerdo la fecha, octubre de 2011. En enero del 12 presentan aquellos folletos que salían con los diarios, satinados, muy lindos, la mayor inversión, el proyecto logístico industrial más importante de la historia, bla, bla, bla. Y de golpe y porrazo pasaban de 60 a 170. Cuando compran la mina Zamapa en Brasil, mina que nunca pudo operar la empresa Samim Ferrous, la mamá de Aratirí, que debe ser la que en realidad está haciendo este juicio, porque Minera Aratirí Sociedad Anónima es una empresa de derecho nacional que no puede estar amparada en ninguna cosa internacional. Ahora hablamos de eso en todo caso. Pero, exacto. Pero entonces, ¿qué pasaba con ese antecedente? Cuando compran esa mina pasan de 170 a 200, y aclaremos que durante el año 12 todo su personal estaba en seguro de paro. No habían hecho un pozo más, no habían movido un gramo de roca. Todo lo que habían hecho era imprimir 6 folletos que salieron con la prensa de nuestro país. ¿Tá? Y ahí ellos sumaron de 60 a 200. Si seguimos adelante, el gobierno llegó a darle todavía más facilidades legales a la empresa, que la empresa, claro, ahora no las va a reconocer.
Pero los plazos que establecía la ley para firmar el contrato se le pasaron de 90 días a 360 días para que tuviera la oportunidad de conseguir los inversores, ¿tá? Y lograr poner las garantías necesarias, lo que nunca pudo conseguir Minera Aratilí, Sociedad Anónima, Samim Ferrus y todos los demás que andaban alrededor de esto, ¿tá? Y ahí tenemos las declaraciones lamentables del entonces señor presidente Mujica y del senador Agassi, diciendo que la empresa habría invertido hasta 300 millones y que si no negociábamos se nos ponía a venir un juicio, lo que ahora estamos enfrentando. Pero ¿cuál es la realidad? 60 millones. El comunicado dice, los inversores confiaron en la conducta del gobierno y en sus promesas con respecto al proyecto y en base a ello invirtieron cientos de millones de dólares en el país en su desarrollo. Bueno, eso realmente, hay dos puntos ahí que no son ciertos. Primero, los cientos de millones y segundo, que haya sido en el desarrollo del país. Lo que ellos invirtieron fue en el estudio para ver el yacimiento ese de hierro, con lo cual solamente, y lo repito, solamente ampliaron un poquito en profundidad lo que ya sabíamos. Los libros de Bossi, del geólogo Bossi, publicados en la década del 60, muestran los mismos yacimientos con estudios hasta 350 metros. Ellos los llevaron hasta 500 metros. Pero lo más divertido que tiene eso es que los nombres que le daban en aquel momento a los yacimientos, el libro del ingeniero Bossi, son los mismos nombres que después utilizó Aratilí. O sea, son las mismas minas en los mismos lugares. Ya estaban estudiadas. ¿Ellos las estudiaron un poco más? Sí, es cierto. ¿Y por qué no las iban a estudiar si pensaban explotarlas? Es correcto. Ahora, cientos de millones y en el desarrollo del país, eso directamente es falso. La empresa debería agradecerle al gobierno de la época y no realizar esta acción. Esas son declaraciones mías. Esas son declaraciones mías. Exactamente. ¿Qué quería decir? Directamente que con todo lo que se le facilitó el marco legal, con todo lo que se les dio de facilidades, con toda la campaña de propaganda y relaciones públicas que se les hizo, la empresa tendría que estar agradecida de todo lo que el gobierno en su momento hizo por ellos y decir, bueno, nos salió mal. ¿Cuánta gente hay hoy que invierte dinero, que abre un comercio, que hace un montón de cosas y de pronto no le anda? ¿Cuánta gente hay hoy que gasta en hacer estudios para determinar si le sirve poner un supermercado en esta esquina o 3 cuadras más allá? Es lo mismo que hicieron ellos. Son inversiones de riesgo. Esta gente quiere, digamos, en cierta manera, las ventajas del capitalismo, pero cuando le va mal quiere que le paguen. O hay otra cosa. O hay de por medio que este no era un proyecto serio y punto. Me gustaría que lo viéramos en el final, porque usted incluso sostiene que es muy discutible que puedan apelar al proyecto, al Tratado de Protección de Inversión. Apelaron. Bueno, lo hicieron y por lo visto se acogió el litigio. Hay que ver qué documentación enviaron. Porque, ¿qué pasa? UNCITRAL, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, dio cabida al planteo. Eso es lo que nos dicen ellos y no hemos escuchado del gobierno que hayan recibido una comunicación oficial de ese organismo de que esté aceptado, pero vamos a tomarlo como que sí. El tema está en qué documentación enviaron, porque yo te puedo enviar a ti documentación que diga que yo vivo en Punta del Este, en un precioso apartamento, en una torre, y no en mi casa. Te envío esa documentación y tú me dices, entonces su jurisdicción es Maldonado. ¿Pero y es eso o no? ¿Acá hay un problema de jurisdicción justamente? Y nosotros consideramos que sí, lo estamos estudiando, nos están agarrando, o sea, nos están llevando de la nariz muy fuerte con esto, porque nuestros esfuerzos hoy están dedicados más que nada al tema de evitar el fracking en el Uruguay, y tuvimos que volver sobre este tema y volverlo a estudiar, pero hay declaraciones de la empresa, y ahora estamos buscando las declaraciones ante la Dinamige, que ponen a la empresa ubicada formalmente en la isla de Jersey, una de las islas del canal, que es una jurisdicción de la corona británica pero que no forma parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Entonces, ante eso nosotros decimos, bueno, si la empresa estaba ahí. Por otro lado, encontramos que en algún momento, antes de declararse en bancarrota, porque Samim Ferrus, que es la empresa que supuestamente debe estar haciendo esto, porque como yo decía recién, Minera Aratilí, Sociedad Anónima, las demás sociedades anónimas, ex Belavi, se llamaba Belavi antes, Minera Aratilí, estaba cuando la compraron, junto con las otras sociedades anónimas acá en Uruguay, no podrían de ninguna manera hacernos un juicio internacional. Suponemos entonces que Samim Ferrus, antes de declararse en bancarrota, debe quizás haber estado operando en la bolsa británica o algo de eso. Estamos buscando la documentación. ¿Y qué es Samim Ferrus o Samim Ferrus, como se pronuncie? Porque de esto también se discutió en más de una ocasión, hindú con una palabra en inglés. Así que la pronunciación es discutible. Pero, ¿qué es como o qué fue como empresa? ¿Es una corporación mundial dedicada a la minería? No. No, realmente no. Llegaron a tener algunos derechos mineros en Brasil, llegaron a armar una oficina en Indonesia,
tuvieron una oficina, no sabemos por qué, que cerró enseguida en alguno de los Emiratos Árabes, pero en sí es una sociedad que seguramente es una carpeta en un estudio de un contador en Jersey y que es una pequeña oficina en un tercer piso de un edificio de 3 en Londres. Y a partir de ahí todo lo demás es humo. Humo. Pero aclaremos una cosa más que es importante. Esta es una demanda que se establece por un tema minero. Pero entonces, si la empresa era eso, ¿qué es lo que se planteaba con este proyecto? ¿Después venderlo? Y bueno, ellos adquirieron acá en el Uruguay, porque los yacimientos, ya sabemos, ya dijimos, ya existían, y había aquí personas y empresas que tenían estos derechos mineros sobre esos yacimientos, que es una forma de especulación que se hace en nuestro país a través de dinamigia desde tiempos inmemoriales. La gente va y paga muy barato, ¿tá? Hoy sale $1.60 la hectárea por año, o sea, yo con 1.600 pesos uruguayos, ¿tá? Que quizás alguno lo tiene en la billetera en este momento, puedo ir y reclamar los derechos mineros sobre 1.000 hectáreas del territorio, generándole un problema al dueño superficiario, hablando en minería, porque a partir de ahí le saco toda posibilidad de obtener créditos y demás, porque ese terreno mañana puede ser un pozo. O sea, es una forma de manejo complicado que tenemos acá en el Uruguay. Pero yo quería dejar dicho una cosa importante. Esta es una demanda minera. Nuestro Código Minero, por el artículo 19, dice específicamente que todas las demandas en temas mineros deben de ser tratados en la jurisdicción de la República Oriental del Uruguay, que en caso de hacerse un contrato eso debe estar incluido dentro de los contratos. Entonces, esto de que nos traten de llevar a un juicio internacional por el tema de inversiones es bastante complicado, porque en primer lugar decimos es un tema minero. En segundo lugar... ¿Pero hay algún documento que se haya firmado con ellos que haya previsto esta posibilidad? No se llegó a firmar nunca el contrato, pero eso es nuestra ley. No es necesario haberle firmado nada. Ellos vienen a trabajar en el Uruguay, tienen una sociedad, no, 7 u 8 sociedades anónimas uruguayas, porque de esa manera podían obtener títulos mineros para superficies más grandes, ¿tá? Y todas esas sociedades operan dentro de la ley uruguaya. Y no hay vuelta sobre eso, no hay forma de cambiarlo. Y entonces ahí tenemos el otro punto de que hasta dónde nuestro país, con una empresa que operó dentro del país, le va a aceptar una demanda internacional. Y por otra parte, tú leíste recién, inversores en Aratirí. Son las hijas de Pramod. Son estas señoras ahora, que tuvieron esos casamientos de 3 días en Italia que costaron millones de dólares. Los señores Ritika Mehta y Prenay y Vinita Agarwal, nacionales ingleses, inversores en minería de Aratirí y sus subsidiarias, iniciaron un arbitraje. Los dos Agarwal son las hijas. El señor Ritika Mehta no figuraba en Samin Ferrus anteriormente, entre las personas que podían ser contactos o personas de algo que tuvieran algo que ver. Ahora los presentan como inversores que se sienten dañados por las acciones del gobierno uruguayo. Realmente da para pensarlo. En primer lugar, nosotros seguimos estudiando el tema de Jersey, seguimos estudiando los demás temas relacionados con la aplicación, pero aclaremos una cosa, nosotros estuvimos en contra del proyecto. Nos peleamos con cuanto oficial del gobierno salió a hablar bien de este proyecto, con argumentos. Le sacamos los argumentos de las ganancias que iba a recibir Uruguay, que se callaron la boca, se terminó. A partir de mediados de 2014, ningún miembro del gobierno dijo Uruguay recibirá tantos millones de dólares por este proyecto. Se terminó porque les demostramos que no ganábamos nada. ¿Tá? Bueno, a partir de ahí, hoy estamos apoyando esto, apoyando lo que vaya a ser el Uruguay y, sobre todo, en contra de esta demanda pirata, demanda que la definimos como leguleya, demanda que entendemos no corresponde que se haga. Y repito, la empresa debiera de agradecerle al gobierno de la época todas las cosas que hizo por ella. Raúl Viñas, integrante del Movimiento Uruguay Libre, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la oportunidad y esperemos que de acá saquemos algo bueno para el país, como por ejemplo no firmar cualquier cosa y exponernos a juicios internacionales.